Hola, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Mi nombre es Rojas Ramírez Daniel Alfonso y mi compañero. Calderón Negrete Miguel Ángel. Y en unos minutos nosotros presentaremos toda la información sobre la contaminación del aire. Hola, soy Cruz Fernando López Olvera y ahora les platicaremos un poco acerca de la contaminación de los suelos, así que vamos por allá. Hola, mi nombre es Solsonea Pérez y a continuación hablaré un poco sobre la contaminación en el suelo, abordando sobre el proceso de degradación del suelo, algunos ejemplos de lugares muy contaminados y también mencionaré las normas que regulan este tipo de contaminación en México. Buenas tardes, nosotros somos parte del equipo 2. Mi nombre es Irving de Jesús Morales Pérez y mi compañero es Daniel Esvite Duarte. Y vamos a hablar sobre la contaminación del agua. Ahora vamos a hablar acerca de la contaminación del suelo y para ello es necesario primero definir qué es. Aquí tenemos una pequeña descripción que nos dice que es aquella degradación y daño de la superficie de la tierra, directa o indirecta, que es causada por la actividad humana. En conclusión, podemos encontrar que es aquella pérdida de la fertilidad o de la eficiencia de la tierra que tiene para poder engendrar vida. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de contaminación del suelo. Y para ello podemos encontrar diferentes, como lo es el vertido, ¿no? Que es una actividad humana en la cual consiste en acumular la basura en una zona para después ser enterrada. Y después de que ya es enterrada, pues, sufre un conjunto de procesos que empiezan a degradarla y por ende a liberar sustancias químicas que suelen contaminar la tierra. Y por ello pierde esta la fertilidad en muchos de los casos. Luego podemos encontrar lo que es la actividad industrial, que comprende muchos sectores y no solo se caracteriza por el eh, desecho de materiales sólidos, sino también de aquellos líquidos. Y pues entre las industrias que llegan a contaminar más en México, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, podemos encontrar la industria petroquímica, la industria minera, la ferroviaria y, pues, como era de esperarse, la agricultura, que debido al uso excesivo de agroquímicos, fumigaciones, entre otros, pues suele ser de las más contaminantes. Algunos otros ejemplos que podemos encontrar aquí en la actividad industrial acerca de la contaminación de la tierra es precisamente con los derrames de petróleo, los cuales suelen ser conflictivos de solucionar, de limpiar, y por ello es una de las, es un buen ejemplo para esto. Así como también pueden existir accidentes en su almacenamiento, distribución, transporte, entre otros. Ahora podemos encontrar los residuos peligrosos y entre estos tenemos de tipo sólido, líquido, patógenos, metales pesados, entre otros. Los contaminantes que se consideran prioritarios aquí en México de este tipo son las dioxinas, los furanos, los hexaclorabenzenos, los plaguicidas, como ya se mencionó, el mercurio, el plomo, el cromo, el cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos e hidrocarburos poliaromáticos, entre otros muchos. Y bueno, como ya es de esperarse, este tipo de materiales deben de tener una correcta forma de ser desechados, porque si no pasa lo que tenemos aquí en la imagen, en donde podemos ver cómo es que simplemente llegan, tiran y se olvidan por completo de todos estos procesos químicos que deben de llevarse y que pues, terminan contaminando a la tierra. Después de ello tenemos la deforestación, que también puede ser causada por el hombre o de manera natural, pero pues, es mucho más por el hombre. Eh, Bueno, aquí tenemos que la deforestación genera la pérdida de hábitats, deja al suelo expuesto de los diferentes agentes atmosféricos y o químicos y por ello suele comenzar un proceso de degradación, ¿no? Por ejemplo, hay muchos animales que fungen de estar dando una vuelta al ciclo de la Tierra y cuando este tipo de árboles se van, sus casas se pierden y por ello estos animales suelen migrar y esos procesos que antes se tenían de este, donde se genera un enriquecimiento de la tierra se pierde. Algunas causas de la deforestación aquí en México es el incremento de la agricultura al requerir más espacios
que requieran de la siembra, suele optarse por eliminar a estas áreas, ya se conoce como los talamontes. Y otro ejemplo son los incendios forestales, que pues, también pueden ser ocasionados tanto de manera por el hombre o de manera natural, ya sea por la falta de agua, que bueno, eso al final del día también es desencadenado por otros factores. Después tenemos también la expansión de las áreas urbanas, en donde el hombre llega, empieza a sentarse y empieza a reclamar terrenos que pues, antes no le pertenecían, y por ende suele talar los árboles para obtener determinados espacios. Ahora vamos a hablar acerca de las causas de la contaminación del suelo. Aquí también podemos encontrar muchas. Una de ellas es la basura. En general, cómo es que nosotros llegamos y desechamos nuestra basura. Ya, este ejemplo es muy común y supongo que todos en algún momento lo hemos visto. Cómo es que hay personas que sin conciencia alguna llegan, tiran su basura en cualquier lugar, y bueno, eso ya es parte de la contaminación, ¿no? O sea, no están haciendo un correcto desuso de estos contaminantes o de estos envases. Igual, como ya se mencionó anteriormente, la agricultura es una parte importante de esto, ya sea para la deforestación, por el uso de agentes químicos como fertilizantes, pesticidas, entre otros, que suelen dañar la fertilidad de la tierra, que es algo un poquito contradictorio, pero pues así suele ser, debido a todos estos procesos químicos que se están llevando en la misma y que comúnmente no existían. También podemos encontrar aquí la actividad minera, que es una de las más contaminantes y de las más relevantes aquí en México, por eso se menciona. Y pues, anteriormente también se hablaba de ello. También podemos encontrar lo que es la urbanización, en la cual es básicamente ese proceso de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, en donde ya se hace una acumulación de personas, como es el caso de la Ciudad de México. Y bueno, a base de ello aquí podemos ver en la imagen cómo es que esas áreas verdes, como lo vemos en el fondo, se van perdiendo por el uso de edificaciones, ¿no? Ya sean casas, edificios, comercios, entre otros. Y bueno, la estructura del suelo por ello suele a veces ser comprometida debido a que en la mayoría de los casos las asentaciones no se dan de manera consciente. Entonces nada más se llega, se asienta sin tener en consideración cómo es el suelo, entre otras, y pues, llegan a generar otras situaciones como son las inundaciones, delaves, etc. Luego de ello podemos encontrar también los residuos nucleares. Eh, Aquí el 70% de los desechos radioactivos originados en las actividades no energéticas en México provienen del área médica, y el resto se origina de las aplicaciones industriales y de la investigación. Aquí es bien sabido que este tipo de materiales deben de tener también un trato adecuado, y más si es que se están utilizando para la generación de energía, que ya lo veremos un poquito más adelante. También es uno de los factores principales por los cuales se genera la contaminación de la tierra o de la superficie del suelo. Y por ello, al no tener un buen, una buena manera de poder desecharlos, la tierra se va contaminando poco a poco. Después tenemos la industrialización. Este es un fenómeno que se está dando ya hace bastantes años, y pues básicamente consiste en cómo las industrias van cambiando sus procesos y la manera de desechar sus materiales, ¿no? Aquí vemos un ejemplo con lo que es la ropa, y podríamos encontrar con la industria de la moda. Cada año se genera más y más ropa, y esta área en específico genera muchos contaminantes, muchos químicos que al final del día quedan en esta imagen, ¿no? Quedan perdidos aquí y pues ya sin aplicación prácticamente. Luego tenemos lo que son las consecuencias de la contaminación de la tierra. Aquí pues vamos a encontrar otra vez muchas, y de los cuales ya hemos hablado un poco, como son los incendios forestales. Pues creo que todos hemos visto por lo menos aquel clásico ejemplo en de la actividad humana llega a generar, ya sea de manera directa o indirecta, este tipo de sucesos, ¿no? No sé, tal vez de manera indirecta podría llegar a ser aquel mal desuso
de su basura, que al final, por el aumento de las temperaturas, entre otros, llegan a generar este tipo de incendios. O un poquito de manera más directa es ya se hablaba por el avance de la agricultura y por la búsqueda de espacios en donde se pueda generar alimentos. Luego de ello también tenemos el envenenamiento de agua subterránea. Esto también va acompañado de los vertederos, en donde los contaminantes suelen que se tiran y se suelen generar en este tipo de espacios. Llegan a adentrarse en el subsuelo, afectando todo este tipo de aguas. Entonces ya nos deja sin este recurso. Y bueno, es igual generado por la actividad humana. Luego tenemos aquí también los cambios de patrones climáticos. Y pues creo que es bastante evidente esto debido a todo este aumento de temperaturas que ha habido, por ejemplo, en nuestro país desde 1985 hasta el actual 2021. Y básicamente esto es tanto debido a que la Tierra pierde esta fertilidad, los ciclos de la Tierra geobioquímicos ya no se pueden realizar de manera correcta, eh, los suelos quedan más expuestos, los patrones de viento cambian y bueno, todo esto originado por esta parte de la contaminación del suelo. Luego tenemos también los daños a la salud humana, que básicamente consiste en que cuando tenemos una acumulación de contaminantes, de químicos, todo eso puede quedar expuesto a nuestra salud y llamar a plagas, ¿no? Como lo que es el caso de las cucarachas, las ratas, que igual son portadoras de otras enfermedades y al final del día generan un daño en la sociedad. Tenemos otro factor importante que es el daño a la flora y fauna, que va relacionado con los incendios forestales, las aguas subterráneas, en donde este tipo de especies, al verse superados por la actividad humana, suelen perder sus hogares, ya no cumplen los ciclos que les debería de tocar, o como en esta imagen podemos ver cómo es que la contaminación ya ha rebasado sus fortalezas y suelen perder la vida por todo este tipo de actividades, ¿no? Los procesos de degradación. Los procesos de degradación son todos aquellos que dañan al suelo de tal manera en la que éste deje de tener la capacidad de albergar vida. Entre estos procesos tenemos 5, que sería la erosión, la degradación física, la degradación biológica, degradación química y desertificación. La erosión se produce cuando hay un desgaste entre diferentes factores externos, como lo puede ser el viento y el agua, pero actualmente es acelerado por el hombre. Existen diferentes tipos de erosión, entre ellos está la erosión antrópica, que ocurre cuando es directamente causado por el hombre. Podría ser un ejemplo de esto la construcción de carreteras, presas o asentamientos urbanos. Tenemos también la erosión hídrica, la cual es a causa del agua, en sus formas como de torrente, de lluvia, de granizadas, la crecida de ríos o también por el riego. Asimismo tenemos la erosión eólica, que esta sucede cuando el agente que lo causa es el viento. Puede ser un remolino o un tornado. Ahora, con respecto a la degradación física. Esta es ocasionada por cambios adversos en el suelo que generan problemas en las condiciones relacionadas por el desplazamiento del agua, del aire y de los nutrientes. Este proceso puede ocurrir de la superficie del suelo y los efectos más comunes son el sellamiento de la superficie del suelo y la generación como de costras y capas compactadas. También tenemos la degradación biológica. Esto es cuando se empieza a perder la diversidad y ya no hay tanta materia orgánica en el suelo, generando una pérdida en diferentes funciones del suelo, como la transformación, reciclado y la asimilación de nutrientes. De hecho, va de la mano con la degradación química, porque la degradación química es, en cierta manera,
la pérdida de estos nutrientes y sobre todo cómo se va acidificando el suelo. Entonces van muy de la mano porque conforme se van perdiendo los nutrientes y se va acidificando el suelo, es más difícil que se dé la materia orgánica y con esto la diversidad biológica se va perdiendo. Finalmente tenemos la desertificación, que en su mayoría es causada por la sobreexplotación de las tierras por el hombre. Este proceso afecta a todo el ecosistema y en él la tierra pierde su fertilidad y la posibilidad de recuperar la zona es muy difícil. Si nos damos cuenta, en la mayoría de casos están relacionados. O sea, el suelo es un recurso natural que requiere, aunque no lo parezca, un cierto equilibrio entre las siembras y cómo se va usando y los factores que lo afectan. Según la Semarnat, en 2003 al menos, la superficie del país estaba dada por un 55% de suelo saludable, por así decirlo, un 9% por erosión eólica, un 12% por erosión hídrica, el 6% por degradación física y el 18% por degradación química. Entonces, si nos damos cuenta, estamos ya en una línea muy delgada entre lo sano y lo contaminado. Bien, ahora hablaremos sobre los lugares con alta contaminación del suelo. Estos son los más famosos o más bien desafortunados que puede encontrar en el mundo. Primero tenemos a Chernobyl en Ucrania, un muy buen conocido por todos. Para los que no sepan, en 1986 una explosión en la central nuclear de Chernobyl propagó una nube radiactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética. Actualmente se estima que la contaminación se extiende por un área de unos 150.000 kilómetros cuadrados, comprendidos entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania. La zona de exclusión engloba un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta, abarcando una superficie aproximada de unos 5.200 kilómetros cuadrados. Esta zona principalmente es peligrosa debido a que la vida humana no se puede dar ahí debido a la contaminación nuclear por desechos radiactivos, a la radiación. Y es que este tipo de contaminación nos afecta generándonos cáncer o envenenamiento por radiación, lo cual es muy malo. Y otra de las cosas que lo hace aún peor es el hecho de que puede llegar a durar hasta miles de años para que desaparezcan los efectos nocivos. Otro ejemplo desafortunado es en Sabwe, en Zambia. Ahí estuvo situada la mayor mina de ese país para la fundición de plomo y empezó a funcionar en 1902 y cerró sus operaciones en 1994. Y durante todo este tiempo estuvo sin ninguna regulación de emisiones, por lo cual la tierra, las plantas y el aire sufrieron una contaminación desmedida por todas estas décadas, generando pues bastantes problemas. Como se puede ver aquí, la tierra ya es prácticamente negra en los alrededores y aparte, que es lo más lamentable, la vida de todos los pobladores cercanos, más bien la esperanza de vida de todos los pobladores cercanos se ha visto disminuida en gran manera, sobre todo a los niños, en los cuales la tasa de mortalidad es bastante alta. Ahora, en Meiluzhu regresamos con los accidentes nucleares. Ahí se encuentran algunas minas de
de uranio, en lo cual genera problemas, ya que en esta zona se albergan casi 2 millones de metros cúbicos de residuos mineros. En general, esto preocupa, pues estos residuos son totalmente expuestos y el deslizamiento de tierra, al ser una zona sísmica, podría perturbar los vertederos y exponer el material radiactivo. De hecho, en 2002 ya se dio un deslizamiento y cierta tierra bloqueó el curso del río Meilloux y amenazó con sumergir el vertedero. También en 2006, cerca de 300.000 metros cúbicos de material cayeron en el río, por lo cual ya hay cierto peligro radiactivo en la zona. Proseguimos con Sukinda en la India. Aquí se contiene el 97% de los depósitos de cromita del país. Entonces hay varias minas. De hecho, 12 operan sin controles ambientales. En general se libera cromo hexavalente en los suministros de agua potable sin ninguna regulación ni procesamiento. Las minas también descargan el agua sin tratar al río, y a veces también el polvo y todo lo demás, las tierras, todo lo que no, los residuos se exponen libremente, con lo cual terminan en el agua o en ciertos sembradíos cercanos, y a su vez en la población le genera hemorragias gastrointestinales, tuberculosis y asma. De hecho, se sugiere que el 25% de los habitantes, aproximadamente a media milla, sufren de enfermedades inducidas por la contaminación. Otro ejemplo es, no sé si lo voy a pronunciar bien, Sumgayit en Azerbaiyán, que es un centro industrial soviético, bueno, ex soviético, que albergaba más de 40 fábricas que producían químicos industriales agrícolas, que emitían entre 70.000 y 120.000 toneladas de emisiones nocivas al año. También las aguas residuales no tratadas y los lodos contaminados se tiraban al azar, además de que, como se puede ver aquí, pues no se tenía un muy buen control de la basura y se dejaba peligrosamente cerca del agua. Para finalizar, tenemos Tianyang en China. Aquí se tiene la mayor producción de plomo de China, entonces debemos imaginar que es un monstruo. Pero debido a la tecnología deficiente y una mala regulación en todos los aspectos, como se puede ver aquí, gran parte del metal tóxico termina en el suelo y en el agua, lo cual a su vez lo lleva a pues el torrente sanguíneo de las personas, lo cual poco a poco va generando problemas en la salud. Hablemos un poco sobre la situación en México. Como se puede observar, hay un mapa en el cual se presentan las principales causas de degradación del suelo, al menos en 2002, correspondientes a México. Todo esto proveniente de la Semarnat. En rasgos generales podemos observar que las principales causas, al menos las tres más importantes, que es lo cafecito, es la actividad agrícola, el sobrepastoreo y la deforestación. Es curioso que las urbes no tengan un área tan grande, pero si nos ponemos a pensarlo, todo esto proviene de la misma necesidad que surgen en las urbes de abastecer a los alimentos y demás industrias que se requieren como recursos esenciales. Por ejemplo, las urbes, al menos en donde está la Ciudad de México, sí tienen una degradación del suelo por urbanización, ya sea por las construcciones o por los mismos desechos, ¿no?, que se vierten. También podemos observar que la actividad industrial mayoritariamente está marcada en las costas, ¿no?
Esto debido a la industria petrolera. Y es en este tipo de problemas de degradación en donde surge la necesidad de tener normas que regulen la contaminación en el suelo de México. Tenemos cinco principales. La primera, la NOM 020 Semarnat 2001, en la cual se establecen los procedimientos y lineamientos que se deberían observar para la rehabilitación y mejoramiento de terrenos forestales, de pastoreo para coayudar en el restablecimiento, mantenimiento e incremento de los recursos naturales. Esto por lo mismo de que estamos observando de que el sobrepastoreo afecta a gran parte del territorio nacional, ¿no? Tenemos la NOM 023 de la Semarnat 2001, en la cual es un poco más técnica, en la cual se establece qué se deberá tener en la cartografía y la clasificación para elaboración de inventario de suelos. Un poco más técnico, supongo que para tener todo más organizado. En la NOM 062 ECOL 1994 se establecen las especificaciones que se deben seguir para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad ocasionadas por el uso de suelos de terrenos forestales, la conversión, de terrenos forestales a agropecuarios, porque igual, si regresamos aquí al mapa, podemos observar que también la deforestación es un problema severo, ¿no? Principalmente en el norte y sur del país. También tenemos la NOM 138 Semarnat SSA1 2012, en la cual se establecen los límites máximos permisibles de los hidrocarburos en el suelo. Esto referente pues a lo que ya vimos, ¿no? Del problema que hay en las costas sobre la actividad industrial, ¿no? Porque pues esto puede dar rienda a diferentes tipos de problemas en el ambiente. Y finalmente tenemos la NOM 147 Semarnat SSA1 2004, en la cual se establecen criterios para la caracterización y determinación de concentraciones de diferentes compuestos, como puede ser el arsénico, bario, berilio, cadmio, entre otros, así como sus compuestos inorgánicos, para tener un mejor control y además los criterios de remediación para el correcto vertido de estos en el suelo. Ahora hablemos de un caso de éxito en México. Sí, es raro, ¿no? Este es el Parque Bicentenario. Originalmente era una refinería, la refinería de Azcapotzalco de Petróleos Mexicanos, y fue clausurada en 1991. Estuvo en funcionamiento desde 1930, entonces todas esas décadas pues generaron cierta contaminación. De hecho, ese fue el motivo de que se clausurara. Este parque es uno de los procesos de saneamiento más importantes a nivel mundial, pues un terreno que durante décadas había sido altamente contaminante, ahora se convertía en un espacio seguro para la convivencia natural, siendo uno de los más grandes de la ciudad. Es un proyecto sin antecedentes en la Ciudad de México y en el mundo, uno de los más grandes. Durante 3 años se realizaron labores de remediación para convertir 55 hectáreas en un espacio que pudiese albergar diferentes ecosistemas de la República. El parque es una instalación ecológica en cuyo interior se recrean 7 diferentes tipos de climas y diferentes tipos de vegetación representativos de todo el país, así como una chinampa experimental, lago artificial, un orquideario, un auditorio e instalaciones deportivas diversas. Con este podemos tener un ejemplo de que sí es posible recuperar ciertos suelos, sin embargo, requieren una serie de procesos muy grandes. De hecho, para este tipo de saneamientos fue un trabajo muy grande que se pudo haber evitado con el correcto desecho de todos
los residuos por parte de la refinería, pero que como en 1930 no se tenía tanta conciencia de esto, pues se omitían. Bueno, entre las acciones para la prevención de la contaminación del suelo, encontramos una que es el reducir el consumo de energía eléctrica debido a lo que implica generarla, ¿no? Ya se dio el ejemplo del uso de energías nucleares, en las cuales sus desechos de no ser tratados de manera adecuada pueden ser una causa muy, muy importante en la contaminación del suelo. También encontramos la disminución del uso de materiales no biodegradables. Aquí encontramos el plástico, el unicel, entre otras cositas como los popotes, tenedores, todo eso. Se puede generar la conciencia para una disminución en su uso. También tenemos el tirar la basura en lugares adecuados, no solamente llegar en la calle y desecharse de algo. Hacerlo de manera adecuada, reducir el consumo de ropas y otros materiales que se generan en la industria, reducir el consumo de materiales empaquetados relacionado a las anteriores, como lo que es el plástico y todo aquel contaminante que tarde mucho en degradarse. Fomentar el uso de las 3 Rs, que sean reciclar, reusar y reutilizar. Reducir y reutilizar, perdón. También tenemos separar la basura, que es algo importante y que ya debería estar regularizado. Y por último, y creo yo la más importante, es la educación ambiental, porque de nada sirve ir llevando poco a poco este tipo de acciones si la misma población y las futuras generaciones no toman conciencia de este proceso, ¿no? Entonces es muy importante crear la conciencia y dar la información necesaria que consiste en la educación ambiental para cambiar todo este tipo de hábitos. Bien, pues podemos definir que la contaminación del agua es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza y que se encuentra en una densidad mayor o una cantidad mayor a la habitual, de modo que no podemos decir que sus condiciones sean adecuadas para el uso que se les quiera dar. La situación en México es que en el 2012 se reconoció el derecho para toda persona, disposición y saneamiento de agua para uso personal y doméstico. Esta debe ser salubre, aceptable y asequible. El primero de ellos es la contaminación de aguas superficiales. Podemos definir a las aguas superficiales como aquellas que se encuentran de forma natural en la superficie de la Tierra. Estas pueden ser lagunas, ríos, océanos y lagos. La contaminación de esta puede ser debida a la mezcla del agua con contaminantes. Puede ser accidental, como por ejemplo la derrama del petróleo en el océano, o intencionada, como lo que hacen algunas industrias al eliminar residuos en los ríos o en el mar. El siguiente tipo de contaminación es la contaminación de las aguas subterráneas. Esta es producida cuando los químicos o partículas aplicadas en la superficie se filtran en el suelo a través de la lluvia. Estos contaminantes pueden terminar en aguas subterráneas, como ríos subterráneos, y los pozos o perforaciones que se hagan y se encuentren en estas aguas subterráneas pueden ser contaminadas. ¿Cuál es la causa más común de este tipo de contaminación? Pues el uso de pesticidas y fertilizantes en terrenos. También vamos a hablar sobre la contaminación química. Ese es el tipo más común de contaminantes que afectan el agua. Afectan tanto el agua de las superficies como las aguas subterráneas, las industrias y a las actividades agrícolas, como mencionamos también anteriormente, son la principal causa de estas.
Los metales que se utilizan en las industrias, por ejemplo, son los que contaminan, pueden contaminar de esta forma. También puede considerarse contaminación química el vertimiento de petróleo o los derrames de petróleo. El siguiente tipo de contaminación sería la contaminación por nutrientes. Aunque puede sonar ilógico ser contaminados por nutrientes, ya que para la vida vegetal y la vida acuática, estos pues son esenciales, aunque en exceso son peligrosos. ¿Por qué se da esto? Pues debido a las aguas residuales y fertilizantes, ya que estos contienen una alta cantidad de nutrientes. Esto en consecuencia provoca un crecimiento rápido y descontrolado de la vegetación y las algas en la superficie del agua. Como podemos ver en la imagen, la alga ha crecido tanto que ha cubierto toda la superficie del agua, lo que provoca que, digamos, los rayos del sol no puedan penetrar en su totalidad como lo hacían, y esto ayuda a la proliferación de esta misma alga y causa y provoca que las otras especies que aprovechaban de esta luz solar ya no los utilicen, y los mismos nutrientes también se van acabando de esta manera. Eso también provoca que se consuma el oxígeno debido a esta alta cantidad de vida en las plantas, y lo que puede causar finalmente pues es la destrucción de la vida marina. El siguiente tipo de contaminación va relacionado a lo anterior, que es la contaminación por agotamiento del oxígeno. Los microorganismos acuáticos se alimentan de sustancias biodegradables. Cuando estos materiales llegan al agua, el número de estos microorganismos aumenta, y lo que provoca que consuman una gran cantidad de oxígeno. Y al hacer esto, al haber menos oxígeno, se provoca la muerte de organismos aeróbicos. Estos microorganismos anaeróbicos contaminan el agua y producen toxinas, como puede ser el amoníaco. El amoníaco pues es bien sabido que es perjudicial para la vida acuática y también la vida humana. El siguiente tipo de contaminación sería la microbiológica. Aquí hay una imagen representativa, pues que ese tipo de contaminación no es posible de ver. Esta contaminación es resultado de ciertos microorganismos naturales, como son existentes en el agua, como son algunos virus o bacterias. Ejemplos de esos pueden ser la salmonela como bacteria y el virus de la hepatitis A. Aquí también podemos encontrar que provocan algunas enfermedades como la cólera, y la contaminación de esta manera es común encontrarlas en zonas donde la gente bebe el agua sin tratar directamente de cómo la encuentran. El siguiente tipo de contaminación es la materia en suspensión. Es bien sabido que la mayoría de los contaminantes pues no se disuelven en el agua. Aquí podemos encontrar todo tipo de basura, como latas, popotes y otros objetos, es decir, simplemente los desechos que se encuentran o que los humanos generan. Y ese sería el tipo de contaminación. Esos desechos pueden estar en los lagos, en los océanos, en los ríos, y afectan a toda la vida que se encuentre presente en esos lugares. Además de que puede provocar que al momento de su descomposición suelten toxinas dañinas.
Vamos a hablar ahora de las causas de la contaminación del agua. Las causas más comunes pues se encuentran los residuos industriales. Las industrias en todo el mundo pues contribuyen en gran medida a la contaminación del agua. Estos producen residuos en forma de productos químicos que son tóxicos y contaminan, que aunque pueden estar regulados, no cuentan realmente con un sistema adecuado para la gestión de estos residuos. Pueden encontrarse casos en los que estos residuos se vierten en los sistemas de agua que se encuentren disponibles o los que estén más cerca. Y podemos encontrar la situación en la que estos residuos industriales pues no se tratan adecuadamente, lo que ayuda o provoca que contaminen muy fácilmente el agua dulce con la que van a entrar en contacto. Los residuos industriales, un ejemplo de estos pueden ser los agrícolas, como ya habíamos mencionado, las minas y fábricas. Desechos que desembocan en el mar, pues esto se da cuando las personas o los recolectores de basura depositan los desechos en los ríos. La basura doméstica pues que se ha recogido se vierte y se deposita no en los lugares adecuados sino en los ríos. También podemos encontrar que las aguas y aguas alcantarillado y aguas residuales, otra causa de la contaminación. Las aguas que provienen de los hogares muchas veces se vierten en el mar, simplemente por no disponer de alguna manera de tratarlas. La manera más fácil y barata de deshacerse de ellas es tirándolas o desechándolas a través de los ríos. El siguiente tipo de causa de la contaminación del agua pues son fugas y vertimientos de petróleo. Esto es muy común de ver en las noticias. Los ductos petroleros muchas veces tienen fugas y estos provocan derrames de petróleo que perjudican en gran medida los animales que se encuentran en el mar. Podemos también encontrar una causa de la contaminación en el calentamiento global. Esto pues ¿de qué manera afecta? Pues al hacer que varíen unos grados la temperatura ambiente puede parecer para nosotros que no es tan importante, pero para algunas especies, ciertas especies que viven en el agua, esas pequeñas variaciones de temperatura provocan grandes mortandades y como consecuencia se contamina el agua que se encuentra en ellos. También podemos encontrar que la agricultura, como es muy común, estas sustancias que se utilizan como fertilizantes o insecticidas se filtran a las aguas subterráneas y pueden dañar tanto a plantas, animales y seres humanos. Y al llover, pues estos también, esto provoca que se filtre aún más de estos químicos. Por último, podemos encontrar los residuos radioactivos. Esto ya es más actual, que se puede ver en las noticias que los generadores nucleares, pues una vez dejan de funcionar, el uranio que se utiliza el elemento que se utiliza para generar la energía, pues ya no sirve más y es desechado. Lo más sencillo de hacer es desecharlas en barriles, en contenedores, en los océanos, donde supuestamente no perjudicarán la vida
en general. Eh, Además de esto, pues vamos a hablar sobre las consecuencias. La más eh, usual de ver, pues es peligros para la salud humana. Las enfermedades que se pueden transmitir por el agua contaminada, como ya mencionamos. Eh, También eso, pues ya como vimos, puede ser ocasionado por el mal tratamiento de estas aguas contaminadas. Se peligra el consumo de esta agua, pues puede ser un gran peligro para la salud humana. Además, podemos encontrar la pérdida de biodiversidad. Eh, el agua contaminada provoca una gran proliferación de algas en un lago. Y pues como vemos, esto provoca también que los niveles en oxígeno se reduzcan. Pues es una asfixia de las plantas y animales. Y lo que puede ocasionar pues, es crear algunas zonas muertas dentro del agua. También podemos encontrar que por lo anterior existen cambios en los hábitats acuáticos. Y por último también tenemos que, pues, debido a que existe escasez de agua, eh, pueden haber pérdidas económicas, ya que los recursos destinados ahora a proveer del agua, como antes no se hacía, pues se van gastando en esta acción. Bueno, una vez observado la definición de la contaminación, qué tipos de contaminante, las causas y las consecuencias, es importante hablar sobre las leyes y normas que se utilizan para tratar la contaminación del agua. Les muestro primero una imagen, esta imagen donde podemos observar un contexto del agua en el mundo. Se podría decir que el 97.5% del agua corresponde a agua salada y únicamente el 2.5% de agua es agua dulce. De este mismo porcentaje, el 69.7% se encuentra congelado en los glaciares, el 30% en los acuíferos, que son las aguas subterráneas que están en el subsuelo, y el 0.3% en ríos y arroyos. Y finalmente, el 0.3%, el 0.007% de agua está disponible para el consumo humano. Es por ello que el agua dulce es de vital importancia para nosotros los seres humanos, ya que nos ayuda a la regulación de la temperatura, los climas y en general para la producción de vida. Pero, sin embargo, como ya observamos, los grandes índices de contaminación nos tienen como para crear reglas y normas, las cuales nos deben de ayudar a regular la contaminación y a disminuir el impacto ambiental que provocamos hacia este recurso natural. Hablando específicamente de México, como ya mencionó mi compañero Irving, es innegable que la crisis de agua en su relación con el medio ambiente es demasiado malo, afecta demasiado a este recurso hídrico, ya que se está sobrepasando la capacidad de renovación de este recurso. Además, que llevamos un ritmo muy grande de explotación y corrompemos este recurso. Por eso, este problema hay que recalcar que se debe a 4 fuentes principales, que son la contaminación antes mencionada, la sobreexplotación, la discriminación y la privatización. De aquí podemos observar un dato alarmante que nos ha dado la Comisión Nacional del Agua, que únicamente el 6% de los acuíferos superficiales se encuentran libres de contaminación. Todo lo demás tiene un porcentaje de contaminación, incluso algunos están altamente contaminados. Ante esta situación, amplios sectores de la población han insistido en la necesidad de que el agua
sea considerado ante los sistemas jurídicos como un derecho fundamental. Para ello, en México podemos observar la siguiente pirámide Kelsen, donde observamos la jerarquía de normatividad establecidas para el uso de recursos hídricos. Podemos observar desde la parte inferior las reglas no obligatorias. Posteriormente a estas, las normas oficiales, los reglamentos, y ya casi llegando al peldaño, encontramos las leyes y tratados ratificados. Y hasta la cima podemos encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta funge como un órgano fundamental para el control y obtener las reglas y normas para este recurso hídrico. Podemos observar que, hablando específicamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen dos normas y dos artículos que podemos observar donde se habla sobre este recurso, que son el artículo 4 y el artículo 27. El artículo 4 específicamente habla de que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano para nuestro desarrollo, y en cuanto esto se rompa, cuando esto se incumpla, deberá de haber sanciones jurídicas para las personas que lo afecten. Hablando de un artículo más enfocado a los recursos hídricos, el artículo 27 nos habla sobre los derechos inalienables sobre todas las aguas nacionales con el fin de aprovechar de manera eficiente y correcta este recurso. Posterior a esto, tenemos la Ley de Aguas Nacionales, la cual está regido principalmente por la CONAGUA, destacando el artículo 9, que nos habla sobre la administración, el control y protección del dominio público hídrico, así como de las descargas de aguas residuales, que es un problema que nos mencionó mi compañero Irving. Podemos observar que según el fin, lo rigen diferentes organizaciones. La CONAGUA, por ejemplo, tiene a las empresas que quieran obtener agua mediante la explotación de un pozo, de un río, del mar, de alguna laguna o alguna presa, o empresas que descarguen a cuerpos de agua nacional. De igual forma, el organismo local, los municipios, son los que rigen el alcantarillado humano o municipal. Finalmente, en México podemos destacar las normas oficiales mexicanas, las cuales podemos destacar 3, que hablan específicamente del uso de este recurso. Por ejemplo, la norma 001 Semarnat de 1996, se habla específicamente de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, problema que nos mencionó mi compañero Irving, que nos afecta de manera tanto a nuestra salud como al tratamiento de estas aguas, y esto nos conlleva a la norma 003 Semarnat 1996, la cual establece los límites máximos de contaminantes para las aguas residuales y tratadas que se reusen o se reutilicen. Y finalmente la norma 127 SSAI de 1994, que nos habla de los límites permisibles de la calidad y tratamiento que se debe someter al agua para la población. Podemos observar una imagen donde un niño está tomando agua. Esto no se debería de hacer en México. Únicamente existen 3 países en Latinoamérica donde se puede tomar agua directamente del grifo. Es Costa Rica, Chile y Uruguay, me parece. Una vez hablado de México, podemos hablar de la situación actual de manera internacional. Podemos destacar 3 eventos más importantes, que son la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972, donde se habla directamente de los recursos de la tierra, no únicamente del agua, sino de todos los recursos como es el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna. Posterior a esto, también la Declaración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible, el cual fue en 1992, donde se prioriza el cuidado del agua, y el cuidado no del agua en general, también del cuidado del agua, el agua dulce, que es la que nos ayuda a nosotros como seres humanos, por lo que se debe tener una gestión eficaz de este recurso. Y finalmente, considerando que es la parte más importante, la Conferencia Nacional de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,
llevada en 1972, donde se detallan las acciones que debe tomar cada estado, cada país, en materia ambiental para todos los recursos renovables y no renovables. Concluyendo, podemos decir que el agua es un recurso vital para la supervivencia del ser humano. Es por ello que se deben de seguir y respetar aquellas normas y reglas impuestas por cada gobierno o por cada organismo, ya que mediante su cumplimiento, actualización y auditoría se lleva a un uso correcto de este recurso hídrico, tanto en el país como en el mundo. Bueno, se denomina contaminación ambiental o del aire a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perjudiciales sobre la salud de los seres vivos y los elementos materiales. La contaminación del aire se puede definir como la presencia en la atmósfera de uno o más elementos en cantidades suficientes con ciertas características y una permanencia determinada que pueda causar efectos indeseables tanto en el ser humano, en la vegetación o en los animales. Vayamos con los contaminantes del aire. Bueno, los contaminantes del aire, como se muestra en la presentación, son principalmente 8, que es la lluvia ácida. La lluvia ácida es la presencia de algunos contaminantes en el aire que puedan generar acidificación en el agua de la lluvia, lo que provoca una disminución en su pH. La lluvia ácida tiene un impacto dañino tanto en la vegetación como en los animales acuáticos, en los monumentos históricos y las construcciones debido a que las va degradando con el tiempo. La lluvia ácida se forma cuando el dióxido de azufre, SO2 y los óxidos nitrógenos se oxidan en la atmósfera al reaccionar con el agua para formar el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esta reacción provoca que el pH natural del agua disminuya y se acidifique. La lluvia ácida tiene efectos dañinos en la vegetación y la infraestructura urbana principalmente. El pH natural del agua de lluvia es generalmente neutro, mientras que al realizarse la acidez de esta tiende a ser un pH de 5.6 aproximadamente. Ahora es uno de los contaminantes. Ahora pasemos al monóxido de carbono, que como se sabe, el monóxido de carbono es un gas inodoro incoloro altamente tóxico que se emite principalmente durante la quema de combustibles o de cualquier material orgánico. Y cuando se realiza en una atmósfera con una gran cantidad de oxígeno limitada. Su presencia en la atmósfera en altas concentraciones es fatal para el ser humano. Otro contaminante que se tiene es el óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son compuestos formados por átomos de oxígeno y nitrógeno, emitidos por los escapes de los automóviles, por las chimeneas y también por las estufas. Estos se forman durante la combustión por la reacción del oxígeno con el nitrógeno presente en el aire. El término genérico óxido de nitrógeno, NOx, se utiliza para referirse al óxido nítrico, NO, y el óxido de nitrógeno, NO2. Los NOx son precursores de las partículas suspendidas en la atmósfera y que pueden reaccionar para formar ácido nítrico y contribuir a la lluvia ácida, que como ya se mencionó es otro contaminante del aire. Por otra parte, el ozono también es un gas incoloro, pero con un color irradiante y muy reactivo. Y bueno, también es de las formas en las que el oxígeno se encuentra de forma natural. Su molécula está formada por 3 átomos de oxígeno, o 3. Y este se encuentra principalmente al nivel de la troposfera, que se forma en la reacción entre los óxidos de nitrógeno emitidos durante la combustión de los hidrocarburos, por el uso de los combustibles fósiles y por la vegetación en presencia de la luz. También el ozono estratosférico y capa de ozono se encuentra en la
estratosfera a una altura de aproximadamente de 20 kilómetros, la cual, como se sabe, la capa de ozono pues es uno de los protectores del planeta contra los rayos de luz ultravioleta, por lo cual la generación del ozono tanto en la destrucción de la capa de ozono puede ser nocivo para nuestra salud. Por otra parte, los BTX, que se refieren a un acrónimo de los compuestos de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, que pertenecen a los compuestos orgánicos volátiles y que a temperatura ambiente se encuentran en forma de gas o vapor en la atmósfera. Y finalmente el dióxido de finalmente el dióxido de azufre, SO2, es un gas tóxico incoloro con una característica de un olor irritante que se produce durante la quema de sustancias que contienen azufre como los combustibles derivados del petróleo. El carbón y la madera, de manera natural, es emitido por las emisiones volcánicas. Es un precursor importante a la lluvia ácida, ya que la atmósfera reacciona para formar ácido sulfúrico. Como vemos, algunos de los contaminantes presentes en el aire pueden provocar que otro contaminante, como es la lluvia ácida, se genere, y a pesar de que de forma natural se generan en la naturaleza, un accidente de estos pues, puede ser catastróficos para nosotros. La siguiente. Bueno, ahora hablemos de las causas de la contaminación del aire. De forma general, podrían englobarse en 4, que son las fábricas y las industrias, los automóviles, las erupciones volcánicas y los adhesivos y pinturas. Como ya hablamos, la quema de combustibles fósiles debido a la presencia de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera puede generar los contaminantes antes dichos. Estos se realizan principalmente durante la generación de energía en las fábricas y en las industrias o en nuestros automóviles cuando se cargan con gasolina o con gas. Sin embargo, no solo el ser humano es el que genera todos estos contaminantes. De forma natural, como en las erupciones volcánicas, se presentan también los contaminantes que provocan principalmente o que ayudan en la generación de la lluvia ácida. Por ejemplo, las emisiones volcánicas por lo general contienen dióxido de azufre, SO2, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido clorhídrico, HCl, ácido nítrico, HNO3 y ácido clorhídrico, HF. Como se mencionó antes, son causantes de la lluvia ácida. Y bueno, finalmente los adhesivos y pinturas son generadores de contaminantes de los BTX, que como se mencionó, los BTX son benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. Que, bueno, si hemos usado alguna vez alguno de estos productos, sabemos que el olor que llegan a desprender, sobre todo en los aerosoles o solventes, llega a ser perjudicial a la salud si los olemos por un gran tiempo. Y bueno, de forma general, estos son los 4 contaminantes del aire. Una vez ya mencionado cuáles son los contaminantes principales y qué los causa de forma general, es momento de hablar de los daños o las consecuencias que esto genera. Estas 3 primeras consecuencias son provocadas por la lluvia ácida, debido a que la lluvia ácida es provocada por varios contaminantes que en conjunto pues generan una acidez en el agua, como antes se mencionó. Es una de las más peligrosas porque la afectación que tiene es de un gran tamaño debido a que, por ejemplo, en nuestras construcciones e incluso en nuestros automóviles, la lluvia ácida puede generar un desgaste mayor o una caída en la pintura, por lo que las estructuras que tal vez están diseñadas para estar al aire libre en condiciones normales, al presentarse con lluvia ácida provocarían que se hubiera un desgaste mucho más rápido y eso generaría que pues edificios, fábricas tendieran a desgastarse y hasta fallar o
caer, lo cual aceleraría disminuiría su tiempo útil y tendrían que ya sea realizar reforzamientos en los materiales o tener que empezar a construir materiales resistentes a este tipo de lluvias en caso de que las lluvias puedan ser más constantes. Por otra parte, en la vegetación, dado que la lluvia ácida tiene un nivel de pH que no es aceptable para los seres vivos, en la vegetación principalmente produce daños, ya que incrementa la acidez de los suelos, modificando su composición. Además de que por el nivel de acidez tiende a disolver los nutrientes esenciales que necesitan las plantas y los árboles, lo que provoca pues daños en sus tejidos y los hace que sean más daños a plagas o enfermedades, que es como se muestra en la imagen, cómo los árboles tienden a perder su vegetación, sus hojas, y en la imagen de abajo son cultivos, y podemos ver que debido a la lluvia ácida han sido más susceptibles a enfermedades. Y bueno, finalmente otra de las consecuencias es con los cuerpos de agua. Dado que el pH de los lagos, ríos y estanques tiende a tener un nivel de 5.6 inferior, que se conoce como la acidificación. Esto, pues, principalmente dificulta el desarrollo de la vida acuática, lo cual provocaría un daño en toda la cadena alimenticia, además de que, dado que el agua se vuelve ácida, ya no es apta para el consumo humano, lo que provocaría, pues, daños en la salud en caso de que se ingieran. Ok, entonces continuamos con las consecuencias de la contaminación del aire y hablemos de lo principal, que es los daños a la salud. Los efectos de la contaminación atmosférica en la salud de la población se han venido estudiando desde hace muchos años atrás como consecuencia del impacto que ha dejado en el medio ambiente. El crecimiento de las ciudades, la revolución industrial, la creciente población, así como el aumento del uso de vehículos impulsados por hidrocarburos. Para que exista un efecto sobre la salud de un individuo, este debe entrar en contacto físico con el contaminante, de los que ya hablamos anteriormente. El patrón de exposición de una persona a un contaminante dependerá de tres factores principales. El número uno, el tiempo que pasa en diferentes microambientes. Hablemos de casas, oficinas, escuelas, dentro de un transporte o caminando por alguna calle que está congestionada. Como segundo punto, la concentración de contaminantes presentes en cada uno de los microambientes. Y como último punto, la tasa ventilatoria de la persona, que es determinada por el tipo de actividad que realiza. Cada tipo de contaminante puede producir efectos específicos en la salud dependiendo de la interacción que tenga con el organismo. Los efectos de la contaminación del aire se encuentran ampliamente documentados alrededor del mundo. La OMS estima que la contaminación del aire es responsable a nivel mundial del 1.4% de las muertes y del 0.8% de los años de vida ajustados según la discapacidad. Asimismo, se ha puesto en evidencia que hay un incremento de la esperanza de vida al mejorar la calidad del aire que se respira. La exposición aguda y crónica a la contaminación del aire se asocia con el incremento en la mortalidad y la morbilidad por problemas cardiovasculares y respiratorios, algunos tipos de cáncer, efectos reproductivos y del desarrollo y efectos neurológicos. Las exposiciones a la contaminación del aire durante el embarazo y durante los periodos tempranos de la vida se ha han asociado nacimientos prematuros con retraso, de bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil. Los efectos en la salud se clasifican de acuerdo con el sistema afectado, es decir, en efectos respiratorios, efectos en el sistema cardiovascular, los que causan cáncer, efectos reproductivos y en el desarrollo. Asimismo, pueden separarse en efectos agudos, que son aquellos ocasionados por exposición a altas concentraciones de contaminantes durante periodos cortos. Dentro de ellos incluyen enfermedades derivadas del daño en las mucosas, como como la conjuntivitis y la exacerbación de enfermedades respiratorias como el asma o el EPOC. Efectos crónicos, sin incluir al cáncer, derivados de la exposición prolongada a distintos niveles de contaminación por largos periodos, caracterizados, por el aumento de incidencia y gravedad de asma bronquial, bronquitis crónica obstructiva, enfisema pulmonar y efectos cancerígenos.
Existen 4 padecimientos relacionados con la exposición a contaminantes en el aire, a los que el sistema de salud de nuestro país les da seguimiento puntual desde hace ya varios años. Esos son, como primer punto, la otitis media, que es la infección aguda del oído medio, caracterizada por la presencia de líquido e inflamación. En México, la notificación de la otitis media aguda, con código H65-H65.1, de acuerdo a la clasificación CIE-10, se realiza de forma semanal a través del Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica. Puesto que se ubica entre las 10 principales causas de mortalidad en los últimos 10 años, con un promedio de 651.654.1 casos reportados por año. Como segunda enfermedad, la conjuntivitis, que es un padecimiento caracterizado por la inflamación de la conjuntiva, que es la membrana mucosa transparente que cubre el glóbulo ocular. Dentro de sus causas se incluyen las del origen infeccioso y no infeccioso, y estas últimas se deben principalmente a factores alérgicos, mecánicos, tóxicos y neoplásticos. En nuestro país, la notificación de esta enfermedad se realiza de forma semanal y es clasificada por el CIE-10 con el código H10, el cual incluye la conjuntivitis mucopurulenta, conjuntivitis atópica aguda y conjuntivitis aguda no específica, conjuntivitis crónica, entre otras. Durante el periodo del 2006 al 2015 se reportaron un total de 4.857.807 casos de conjuntivitis, ubicando a la enfermedad entre los 10 principales causas de morbilidad en nuestro país, siendo 2010 el año que reportó el mayor número, con un total de 835.313 casos. El asma, al igual que los diques media en la conjuntivitis, se ha ubicado dentro de las 20 principales causas de morbilidad en nuestro país, con un promedio de 297.577 con casos reportados por año. Y por último, el asma grave o estado asmático se presenta cuando las personas con enfermedad, con la enfermedad presentan exacerbaciones que ponen en peligro la vida. La sintomatología incluye dolor retroesternal, sibilancias, disnea y cianosis. Además presenta hipoxia y reducción a la presión parcial del dióxido de carbono, que es el PCO2. Tanto el asma como el estado asmático son enfermedades sujetas a vigilancias epidemiológicas, cuya notificación se realiza de manera semanal a través del Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica. Los daños a la salud son bastante amplios y causan bastantes enfermedades. Como un segundo punto tenemos la destrucción en la capa de ozono, que como ya lo mencionamos es la principal capa que reduce los rayos ultravioleta y que nos puedan dañar hacia la piel u otras partes del cuerpo, y la lluvia ácida que ya se comentó previamente. Como última parte de nuestra exposición, hablemos de la legislación y hablemos primero de la legislación del monóxido de carbono. En la norma oficial mexicana, la NOM 021 SSA 1-2021 establece 2 valores límites para el CO2, que son 26 ppm para el máximo del promedio horario y 9 ppm para el máximo del promedio móvil de 8 horas. Para los óxidos de nitrógeno, la norma oficial mexicana, la NOM 023 SSA 1-21, establece 2 valores límites para el NO2, que es de 0.106 ppm para el máximo del promedio horario y 0.021 para el promedio anual. Para el ozono, la NOM 020 SSA 1-2021 establece el cumplimiento gradual para valores límites de ozono. En los años 2022 al 2023 se especifican concentraciones menores a 0.090 en el promedio horario y 0.065 ppm para el máximo del promedio móvil de 8 horas. Y por último, para el dióxido de azufre, en México, la NOM 022 WSA 1-2019 del dióxido de azufre recomienda el límite de 40 ppb como máximo, en 3 años consecutivos, obteniendo
de los promedios de 24 horas y el límite de 75 ppb como promedio aritmético de 3 años consecutivos de los percentiles 99 anuales, obteniendo los máximos diarios que serían de 1 hora.